Buenos días. Hoy vamos a realizar la explicación para la resolución del práctico de electroquímica de Química General 2. La electroquímica se dedica al estudio y el aprovechamiento de reacciones químicas para producir electricidad o bien el uso de la electricidad para generar cambios químicos. Es decir, que estudia la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química. La cantidad de energía eléctrica que se produce o se consume en una determinada reacción puede medirse con gran exactitud, por lo cual podemos obtener información muy valiosa sobre los diferentes tipos de procesos estudiados por estos métodos electroquímicos. Los procesos electroquímicos, justamente, son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o bien la energía eléctrica se aprovecha para generar una reacción química no espontánea. Si recordamos de cursos anteriores, una reacción redox está caracterizada o compuesta por dos hemireacciones. Una hemireacción de oxidación, en la cual una determinada especie cede electrones para incrementar su número de oxidación, y otra hemireacción, denominada hemireacción de reducción, en la cual la especie reactiva capta electrones para disminuir su número de oxidación. Los sitios de oxidación y reducción en electroquímica van a estar separados físicamente, por lo que la oxidación ocurrirá en una determinada zona y la reducción en otra del sistema reaccionante. En casi todas las aplicaciones, el sistema de reacción se encuentra en una celda y la corriente eléctrica fluye desde o hacia los diferentes electrodos. Ya vamos a desarrollar más adelante los diferentes conceptos. Entonces, en base a la espontaneidad de estas reacciones, podemos clasificar las celdas electroquímicas en dos tipos. Tenemos las celdas galvánicas o voltaicas, las cuales generan energía eléctrica por la ocurrencia de reacciones químicas espontáneas, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que se da en baterías, ¿sí? Por otro lado, tenemos las celdas electrolíticas, las cuales consumen energía eléctrica. Aquí podemos ver la alimentación de una celda electrolítica para generar procesos no espontáneos, generalmente denominados procesos de electrólisis. En este curso, principalmente en la parte práctica de este curso, nos vamos a dedicar más que nada a las celdas galvánicas o voltaicas, por lo que de ahora en adelante solo nos referiremos a la ocurrencia de, o al estudio de procesos espontáneos mediante la aplicación de la electroquímica. Entonces, una reacción química espontánea, conocida, es la que ocurre al sumergir un alambre de cobre en una solución de nitrato de plata, ¿sí? Lo que se puede ver es que luego de varios días, la plata comienza a depositarse en forma de plata metálica sobre el alambre y la solución comienza a tornarse azulada. Esto se debe a que, ni bien estas especies se ponen en contacto, la plata, al acercarse al alambre de cobre, capta electrones mediante una hemireacción de reducción, que les muestro aquí, y comienza a depositarse sobre el alambre. A su vez, el cobre, al ceder estos electrones, ¿sí?, se disuelve en la solución, generando un color azulado en la misma. Si sumamos ambas hemireacciones y balanceamos el número de electrones, obtenemos esta reacción redox global, en donde la plata se reduce a plata 0 y el cobre se oxida a cobre 2. La cuestión es la siguiente. La transferencia electrónica en este sistema podemos ver que ocurre en, digamos, la superficie de contacto entre el alambre y la solución. En este caso no es posible aprovechar el flujo de electrones que existe en esta región. Entonces la pregunta es cómo puede generarse el trabajo eléctrico útil que necesitamos. Bueno, entonces los electrones en este caso se transfieren directamente desde el agente reductor, que sería el cobre 0, hacia el agente oxidante, que sería en este caso la plata monopositiva. Sin embargo, si somos capaces de separar físicamente el agente reductor del agente oxidante, la transferencia de electrones se puede llevar a cabo a través de un medio que conduzca dichos electrones, ¿sí? Por ejemplo, un alambre metálico. En este caso, lo que vamos a ver es que en una de las regiones de la celda, esta sería una celda galvánica, ¿sí?,
Esta celda galvánica posee dos regiones. Una de ellas es la región en donde ocurre la hemirreacción de oxidación, que es donde se generan electrones. Podemos ver que aquí se generan electrones, los cuales migran a través de un conductor metálico hacia el cátodo o la semicelda en donde se produce la hemirreacción de reducción. A medida que progresa esta reacción, se va a establecer un flujo constante de electrones a través de este conductor, lo cual va a generar una corriente eléctrica que puede ser aprovechada, por ejemplo, para hacer funcionar un motor eléctrico, ¿sí? Podemos ver que en esta celda hay algunos componentes adicionales, como es este que se muestra aquí. Esto se denomina puente salino y la función que cumple es evitar que se acumulen cargas en alguna región de esta celda. Ya lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Lo que me interesa remarcar ahora es que en este tipo de celdas electroquímicas existen dos fenómenos de conducción distintos. Por un lado tenemos la conducción metálica, que es la que ocurre en este conector, ¿sí? Este conector, por ejemplo, puede ser un alambre de platino, a través del cual circulan los electrones sin modificar las posiciones de los núcleos del mismo, ¿sí? Como la corriente circula a través de un alambre de cobre, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos otro fenómeno de conducción que se denomina conducción iónica. Esta conducción iónica lo que genera es o permite la movilidad de los iones que se ubican en estas soluciones hacia o desde los electrodos, ¿sí? Y ocurre, digamos, a una velocidad bastante menor que la conducción metálica. Básicamente, la velocidad a la cual se produce esta conducción iónica es similar al movimiento aleatorio de las moléculas o iones en una determinada solución. Para poder comprender en mayor detalle el principio de operación de una celda galvánica, vamos a analizar un ejemplo particular y bastante conocido, que es el ejemplo de la pila de Daniel. La pila de Daniel es una pila que se forma de la siguiente manera. En este tenemos dos compartimentos. Por convención, vamos siempre a representar el ánodo en la semicelda de la izquierda, ¿sí? Y el cátodo en la semicelda de la derecha. En el ánodo ocurre la hemirreacción de oxidación y en el cátodo ocurre la hemirreacción de reducción. Entonces veamos cómo opera esta celda. En la semicelda anódica o de la izquierda, el zinc metálico cede electrones al circuito que van a migrar hacia el cátodo por este conductor metálico, generando iones zinc 2 positivo, ¿sí? Que se van a disolver en esta solución, ¿sí? Por otro lado, los electrones que llegan al cátodo van a ser cedidos a iones cobre en las proximidades del mismo para reducirlo y depositarlo sobre la barra de cobre. Es importante mencionar que en este ejemplo ambos electrodos, tanto el ánodo de zinc como el cátodo de cobre, participan en la reacción redox. Sin embargo, no en todos los casos los electrodos participan en la reacción redox. Ya vamos a ver más adelante que hay algunos casos en los cuales estos electrodos se eligen de metales inertes, ¿sí? Denominándose justamente electrodos inertes, y, por ejemplo, las especies involucradas en una determinada hemirreacción se encontrarán las dos, por ejemplo, en la solución. Pero ya analizaremos esos casos más adelante. Entonces tenemos un ánodo o un compartimento, una semicelda anódica, siempre ubicada a la izquierda, formada por una barra de zinc sumergida en una solución de zinc, que genera electrones los cuales migran hacia una semicelda catódica, formada por una barra de cobre, sumergida en una solución de cobre. Como podemos ver, en la semicelda anódica se están generando iones zinc 2 positivo, por lo que la carga positiva en esta solución va incrementando, mientras que en este caso se están consumiendo iones positivos, como podemos ver, por lo que la carga negativa de esta semicelda debería incrementar. Entonces aquí es donde se puede ver bien el efecto del puente salino. Si
no existiese el puente salino, entonces se generaría acumulación de cargas negativas en el cátodo y acumulación de cargas positivas en el ánodo, lo cual generaría que esta reacción redox en conjunto se detuviese. El puente salino lo que hace es neutralizar la disminución de las cargas positivas en esta solución debido a la liberación de iones potasio, mientras que neutraliza, digamos, el exceso de cargas positivas en la solución anódica debido a la liberación de iones cloruro. Es muy importante que el puente salino esté formado por especies que sean inertes a cualquiera de los componentes tanto del ánodo como del cátodo. Entonces, como dijimos, en el ánodo se da la hemi-reacción de oxidación que podemos ver aquí. En el cátodo se da la hemi-reacción de reducción que podemos ver aquí. La reacción neta, digamos, la podemos obtener básicamente sumando ambas hemi-reacciones. Por supuesto, tenemos que realizar un balance de cargas, ¿sí? Y normalizar el número de electrones puestos en juego. En este caso obtenemos una reacción global que es la que se muestra aquí. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a analizar un poco de qué manera fluye la corriente eléctrica o por qué motivo fluye la corriente eléctrica desde el ánodo hacia el cátodo. Este flujo de corriente eléctrica, en principio, lo podemos asociar con una diferencia de energía potencial eléctrica que existe entre los electrodos. A su vez, este flujo de corriente eléctrica es análogo a la caída, por ejemplo, de agua en una cascada debido a una diferencia de energía potencial gravitatoria, o al flujo de un gas desde una zona de elevada presión a una zona de baja presión. Experimentalmente, la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide con un voltímetro, ¿sí? Que está, digamos, representado aquí. La diferencia de potencial eléctrico que existe entre el ánodo y el cátodo nos va a dar ideas sobre la espontaneidad de la reacción y la vamos a calcular a partir de los potenciales estándar de reducción de las hemi-reacciones que ocurren en cada uno de estos compartimentos, ¿sí? Cuando hablamos de potencial estándar, hablamos de potenciales que son calculados con un electrodo de referencia, que ahora vamos a comentar, pero que sí o sí se definen como potenciales calculados a concentraciones 1 molar, ¿sí? O bien presiones, en el caso de que tengamos un electrodo formado o compuesto por algún gas, de una atmósfera, ¿sí? Aquí les muestro la analogía entre un circuito eléctrico y un circuito hidráulico, en donde, como principales detalles, me gustaría remarcar que la corriente eléctrica en este circuito eléctrico es similar al caudal de agua que circula en el circuito hidráulico y se mide con un amperímetro, es decir, el amperímetro tendría básicamente la misma función que un caudalímetro en un circuito hidráulico. Por otro lado, la tensión eléctrica, la diferencia de potencial, es similar o análoga a la presión que hace circular el agua. Es decir, que esta diferencia de potencial o tensión eléctrica, es decir, lo que mide el voltímetro, es la fuerza impulsora de ese movimiento de carga, ¿no? O de la corriente eléctrica. Entonces, como ya sabemos que solo se pueden determinar valores relativos de energía potencial, entonces lo mismo va a ocurrir con los potenciales eléctricos. Solamente podemos calcular variaciones de potencial eléctrico y nunca potenciales eléctricos absolutos, porque justamente para que los electrones puedan fluir necesitamos dos zonas de diferente potencial. Entonces vamos a definir el potencial de reducción de una determinada especie como básicamente la afinidad que tiene una determinada especie en captar electrones, ¿sí? Este potencial se mide en voltios y sí o sí se tiene que medir comparándolo, como dijimos recién, con un electrodo de referencia. En este caso se elige el electrodo estándar de hidrógeno como el electrodo de referencia, ¿sí? Se define, por convención, que el potencial estándar de este electrodo de referencia es de 0 voltios, ¿sí? Este electrodo, como ya habrán visto en la teoría, está compuesto por un electrodo de platino sumergido en una solución de ácido clorhídrico 1 molar, ¿sí? En contacto con una presión de 1 atmósfera de hidrógeno, ¿sí?
Para poder medir el potencial de cualquier especie, lo que vamos a hacer es conectar esa especie en una semicelda a un electrodo estándar de hidrógeno. Y con eso se construyen lo que se denominan las tablas de potenciales estándar de reducción, en donde recordemos que estándar hace referencia a concentraciones unitarias, ¿sí? O presiones de gas unitarias, hablamos de concentraciones molar o presiones de una atmósfera. Y en esta tabla vemos que tenemos el electrodo estándar de hidrógeno con un potencial de 0 por definición, y luego tenemos dos regiones. Tenemos una región que presenta potenciales positivos y una región que presenta potenciales negativos. A su vez, por convención, vamos a definir los potenciales siempre como potenciales de reducción. Entonces, lo que podemos ver es que cuanto más positivo sea el potencial estándar de reducción de una especie, entonces mayor tendencia va a tener esa especie a reducirse. Y mientras más negativo sea este potencial, entonces mayor tendencia va a tener esa especie a oxidarse. Si esto no lo recordamos, podemos analizar ejemplos que conozcamos. Sabemos que los metales nobles tienden a mantenerse en su estado elemental, ¿sí? Podemos ver aquí, por ejemplo, el oro o la plata. Sabemos que tanto el oro como la plata tienden a mantenerse en su estado elemental, por lo que esta hemireacción que se muestra aquí va a tender a ocurrir en el sentido tal cual está planteada para estas especies. Las especies que presentan potenciales positivos tienden a reducirse más fácilmente. En este caso, podemos ver que los metales alcalinos, los cuales presentan reacciones de oxidación muy violentas, muestran los potenciales, de hecho, más negativos, es decir, son las especies que menor tendencia a reducirse tienen, ¿sí? Y en general, cuando pongamos en contacto dos soluciones determinadas, vamos a notar que las especies que tengan los potenciales de reducción más positivos o menos negativos tenderán a actuar como cátodos, mientras que las especies que tengan los potenciales de reducción más negativos o menos positivos van a tender a actuar como ánodos, ¿sí? Por ejemplo, tomemos dos casos cualquiera, el de cromo y cobre. Si yo, digamos, pongo en contacto al cromo metálico con el cobre 2+, el cobre va a tender a reducirse, digamos, más fácilmente que el cromo, y este cromo lo que va a realizar es generar una oxidación a cromo 3, liberar 3 electrones, que van a ser captados por el cobre para generar cobre metálico. Entonces, siempre que analicemos una pila galvánica, una celda galvánica, lo que haremos será comparar los potenciales estándar de reducción de las especies involucradas, y como cátodo va a funcionar la especie que tenga el potencial más positivo o menos negativo, mientras que como ánodo va a funcionar la especie que tenga el potencial más negativo o menos positivo. Bien, habiendo visto esto, analicemos de qué manera podemos caracterizar una determinada celda. Entonces, el voltaje o la diferencia de potencial que mide este voltímetro o que se da entre los electrodos se llama voltaje de celda o potencial de celda, o bien fuerza electromotriz de la pila o de la celda, que puede ser abreviado como FEM. Vamos a ver que este voltaje de la celda depende no solamente de la naturaleza de los electrodos, es decir, de qué hemireacciones estén involucradas, sino que también depende de las concentraciones iónicas en cada una de las soluciones de los dos compartimentos y de la temperatura a la que opera la celda. En este caso, en el ánodo vamos a tener la hemireacción de oxidación, ¿sí? Recuerden que siempre el ánodo está a la izquierda y el cátodo a la derecha. La hemireacción de oxidación en la que A elemental va a ceder, en este caso un electrón, tiene un potencial estándar de reducción que vamos a llamar potencial estándar 1. Fíjense que a pesar de que esto es una hemireacción de oxidación, lo que vamos a hacer es trabajar con los potenciales estándar de reducción.
Estos van a ser los potenciales más negativos, los potenciales menos positivos. Por otro lado, en el cátodo va a ocurrir la M-reacción de reducción, en donde una especie B+, en solución, va a captar un electrón y va a generar la especie reducida. Esta M-reacción tiene un potencial estándar de reducción denominado E estándar 2. Estos generalmente van a ser potenciales más positivos que estos, ¿sí? O menos negativos que estos. Entonces, ¿de qué manera podemos predecir o calcular lo que va a medir el voltímetro? Bueno, en este caso, definimos el potencial de celda como la diferencia entre los potenciales del cátodo y del ánodo. Y se calcula de esta manera. El potencial estándar de la celda viene dado por el potencial estándar de reducción, de la especie que se reduce, o el potencial estándar de reducción del cátodo, o el potencial estándar de reducción de la derecha de la pila, menos el potencial estándar de reducción de la especie que se oxida, o bien el potencial estándar de reducción del ánodo, o bien el potencial estándar de reducción de la especie ubicada a la izquierda, ¿sí? Cuando calculamos este potencial estándar, lo que vamos a tener es un dato que nos va a dar idea sobre la espontaneidad de este proceso. ¿De qué manera? Bueno, justamente el potencial estándar de celda está relacionado con la variación de energía libre de Gibbs estándar por esta expresión. En esta expresión tenemos M, que es el número de electrones puestos en juego en la reacción global. Es siempre un número positivo. F, que es la constante de Faraday. La constante de Faraday nos dice qué cantidad de carga se mueve en Coulomb cuando se mueve un mol de electrones, es decir, que las unidades de esta constante de Faraday vienen dadas en Coulomb por mol de electrones, y el potencial estándar de celda está calculado en función de esta expresión que acabamos de mostrar. El número de electrones puestos en juego, el número de electrones puestos en juego y la constante de Faraday son siempre números positivos, ¿sí? Por lo que el potencial estándar de celda nos va a mostrar o nos va a dar indicio de la espontaneidad siguiendo este criterio. Sabemos que el delta G estándar de una reacción nos va a predecir una reacción espontánea, valga la redundancia, si su valor es negativo. Mientras que si el potencial, esto se va a dar si el potencial de celda es mayor que cero, ¿sí? Entonces, si tenemos potenciales de celda mayores que cero, el delta G estándar asociado a este proceso va a ser negativo, por lo que la reacción va a ser espontánea. Que un potencial estándar de celda sea mayor que cero implica que el potencial estándar de la especie que se reduce tiene que ser mayor que el potencial estándar de la especie que se oxida. Bien. Representar las celdas como se muestra aquí es un poco complejo porque requiere de, digamos, aclarar diferentes cuestiones, por lo que en general nos vamos a manejar con lo que se llaman diagramas de celda. Los diagramas de celdas son la notación convencional que utilizamos para representar las celdas galvánicas, ¿sí? Y por ejemplo, para esta celda que se muestra aquí, que es una celda de Daniel, ya saben que la celda de Daniel presenta un ánodo de zinc y un cátodo de cobre, ¿sí? Con concentraciones 1 molar, viene dado por la siguiente expresión. Vemos que este diagrama podemos dividirlo en dos regiones. Una región definida por esta doble línea vertical. Esta doble barra vertical nos va a mostrar que a la izquierda está ubicado el compartimiento anódico, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, y a la derecha va a estar ubicado el compartimiento catódico. En este caso vemos que tenemos un ánodo de zinc metálico sumergido en una solución de zinc 2+, con una concentración 1 molar. Esta barra vertical que se muestra aquí hace referencia a la interfase que existe entre el metal y el zinc 2+. Por otro lado, tenemos una doble barra. Esta doble barra nos muestra que hay un puente salino, ¿sí? Esa doble barra hace referencia al puente salino, en donde tenemos una primera interfase aquí y una segunda interfase aquí. Cada una de estas barras representa una interfase. Luego de la segunda interfase del puente salino, lo que tenemos es una solución de cobre 2 de concentración 1 molar, en la que se encuentra sumergida una barra de cobre metálico, ¿sí? Y esta pequeña barra vertical hace referencia a la interfase entre el cobre metálico y la solución del mismo.
Vamos a utilizar este tipo de diagramas de celda en todo el práctico. De hecho, en el caso en el cual utilicemos electrodos inertes, este diagrama de celda va a ser ligeramente diferente. Lo vamos a analizar en detalle en ejemplos posteriores. Entonces resolvamos algunos ejercicios. Para la siguiente pila, en condiciones estándar, determinar el potencial estándar de celda, el sentido espontáneo de la reacción, identificar el ánodo y el cátodo. Bueno, el diagrama de celda que nos dan es este que se muestra aquí. Podemos ver por esta doble barra la presencia de un puente salino. Tenemos un ánodo y un cátodo, por lo cual tenemos una celda convencional de dos semiceldas, ¿sí? En esta semicelda tenemos el ánodo de magnesio metálico sumergido en una solución de magnesio 2+. Tenemos un puente salino y en esta semicelda o el cátodo tenemos una solución de plomo 2+, en la cual está sumergida una barra de plomo metálico. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si en el ánodo se ubica el magnesio, tenemos que la hemireacción de oxidación vendrá dada por esta reacción. Magnesio metálico cederá 2 electrones al circuito, los cuales van a circular en esta dirección, para generar magnesio 2+, que se va a disolver en esta celda. Y por otro lado, tenemos la hemireacción de reducción que ocurrirá en esta semicelda, compuesta por plomo 2+, el cual capta electrones que provienen desde el circuito para generar plomo metálico. La reacción global de este proceso viene dada cuando balanceamos la suma de estas dos hemireacciones. Tenemos 2 electrones puestos en juego en cada una, por lo que podemos simplificarlos. Global que se muestra aquí. Entonces, para calcular el potencial estándar de la celda, vamos a representar las dos reacciones, ¿sí? Con los potenciales estándar de reducción tabulados. Creo que el estándar de reducción para magnesio es de menos de 47 voltios, mientras que el potencial de reducción de plomo 2 es de 0,13 voltios. Podemos ver que la especie más negativa, o con el potencial más negativo, es la que forma el ánodo, mientras que la especie con el potencial más positivo, o menos negativo en este caso, es la que se encuentra en el cátodo. Para calcular el potencial estándar de la celda, lo que hacemos es realizar el potencial estándar de reducción de la especie de la derecha, de la especie catódica, menos el potencial estándar de reducción de la especie anódica o de la especie izquierda. Esto nos da un potencial estándar de reducción de 2,24, lo cual, según vimos recién, está asociado a un proceso espontáneo. Queremos corroborar esta espontaneidad, lo que haremos es calcular el delta G estándar. El delta G estándar se calcula por esta expresión que les muestro acá, de N para esta reacción, como podemos ver, 2, F vale 96.500 coulombs por electrón, y el potencial vale lo que tenemos aquí. Cuando resolvemos, obtenemos un delta G estándar menos 432.120 coulomb por volio, lo cual es equivalente a menos 432.320 joules, ¿sí? Es decir, que tenemos un delta G estándar menos 430.000 kilojoules aproximadamente, sugiriendo un proceso espontáneo, y la reacción ocurre cuando está planteada en primera etapa. Como ya dijimos, el ánodo es el que está ubicado a la izquierda, el cátodo está ubicado a la derecha. Recordamos la relación que existe entre la constante de equilibrio y el delta G estándar de una determinada reacción. Vemos que una reacción entre el delta y esta constante según esta expresión. Si en la acción 2 despejamos el logaritmo natural de la constante, podemos arribar a esta expresión que nos va a permitir el cálculo de la constante de la siguiente manera. En esta ecuación vemos que la constante es igual a E elevado a el número de electrones puestos en juego en la reacción global por la constante de Faraday, por el potencial estándar de celda dividido la constante. Recordemos siempre
que la constante de Faraday tiene un valor de 96.500 Coulomb por equivalente de electrones o por mol de electrones. Vamos a utilizar en este tema como 8,314 joules sobre Kelvin mol, en donde siempre debemos tener en cuenta que joules viene definido por el producto entre voltios y... Entonces, con esto en mente, realicemos el cálculo de la constante de equilibrio para esta reacción que estudiamos anteriormente. Si recordamos, esta reacción nos potencial positivo, lo cual nos estaba indicando una espontaneidad de la reacción, es decir, un proceso muy desplazado hacia la derecha. Y recordemos que en reacciones redox, en general, cuando las reacciones son espontáneas, ocurren hasta que uno de los componentes termina por consumirse. Entonces, si queremos predecir qué resultado deberíamos obtener para esta constante, vamos a considerar que debería ser un valor bastante elevado, si debemos tener gran cantidad de productos, ¿sí? Y baja cantidad de reactivos. Recordemos que los metales o los sólidos puros o los líquidos no están incluidos en la constante. Entonces, con ese valor de potencial directamente reemplazamos en la ecuación 4, ¿sí? Y vemos que el número de electrones puestos en juego es 2, tenemos la constante de Faraday y el potencial estándar de celda que calculamos previamente, la constante de los gases y la temperatura absoluta. Cuando resolvemos esto, observamos un valor muy elevado, 6 por 10 a la 75, lo cual nos está indicando que esta reacción está muy desplazada hacia la formación de productos. Les dejo esto que puede servir, vamos a borrar las entradas. Fíjense que aquí tenemos un triángulo que relaciona, mediante las ecuaciones correspondientes, las tres los tres parámetros delta G estándar, constante de equilibrio y el potencial estándar de celda para una celda galvánica en este caso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros modificamos las condiciones estándar? Si modificamos la concentración de las especies que se encuentran en las semiceldas, nos alejamos de la concentración molar, o bien si estuviésemos trabajando con un electrodo que involucra algún gas, modificamos la presión del gas para alejarla de una atmósfera. Bueno, en ese caso, para poder calcular el potencial no estándar, que es el que se ve aquí, utilizaremos la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es esta que les muestro acá, la cual nos dice que el potencial no estándar viene dado por el potencial estándar que podemos calcular para esa celda, la FEM, menos un término que involucra una serie de constantes, la constante de los gases, la temperatura, que para un experimento determinado debe ser constante, el número de electrones puestos en juego y la constante de Faraday por el logaritmo natural de esta relación. Esta relación lo que me muestra es la concentración de los productos iónicos elevado a un determinado coeficiente estequiométrico sobre la concentración de reactivos iónicos elevado a su coeficiente estequiométrico. Este cociente, si lo analizamos en detalle, no es más que el cociente de reacción, Q. Es decir, estamos fuera del equilibrio y analizaremos el cociente de reacción en este término. Consideremos una pila de Daniel. Si esta pila de Daniel podemos ver que posee un puente salino. El ánodo está formado por una barra de zinc sumergida en una solución 0,4 molar de zinc. Y el cobre se encuentra disuelto en la solución de la semicelda catódica, con una concentración 0,02 molar, en la cual se encuentra sumergida una barra de cobre. Por supuesto que esta barra de cobre y esta barra de zinc se encuentran conectadas por un conductor metálico. Recordemos que estas barras, tanto esta barra como esta barra, nos están indicando las interfaces entre el cátodo y la solución, y entre el ánodo y la solución. Así que tenemos una pila convencional con su puente salino, la cuba anódica que posee una solución de zinc, como dijimos recién, el zinc sumergido, etc. Entonces, ¿de qué manera podemos calcular el potencial para esta celda en condiciones no estándar, es decir, a concentraciones diferentes a 1 molar? Bueno, para eso tenemos que resolver esta expresión que está aquí. Para lo cual primero vamos a calcular el potencial estándar de celda.
El potencial estándar de celda depende de los potenciales estándar de reducción de ambas semiceldas. Por lo que la hemireacción de oxidación es la oxidación de zinc, como puede verse aquí. La hemireacción de reducción es la reducción del cobre, como puede verse aquí. La reacción global aparece, digamos, de sumar y balancear estas dos hemireacciones, y es la que les muestro aquí. Para poder calcular el potencial estándar de celda necesitamos recurrir a la tabla de potenciales, buscamos los potenciales estándar de reducción para ambas cuplas, tanto para la reducción de zinc como para la reducción de cobre. Recordemos que no importa si la reacción que va a llevar o que va a protagonizar el zinc es una reacción de oxidación, siempre vamos a trabajar por convención con potenciales estándar de reducción. Así que como el potencial estándar de la especie que se encuentra a la derecha o en el cátodo, menos el potencial estándar de celda de la especie que se encuentra a la izquierda, o el ánodo, y eso nos da un potencial estándar de celda de 1,1 voltio. Ese potencial estándar de celda lo vamos a guardar, ¿sí?, para reemplazar en esta expresión. Para poder continuar con la resolución, ahora nos vamos a centrar en este término. R lo conocemos, T lo conocemos, N lo conocemos y F lo conocemos, y necesitamos ver cuáles son las concentraciones de productos iónicos y de reactivos iónicos, para lo cual resulta fundamental que planteemos la reacción global, que es la que se muestra acá. En esta reacción global vemos que el zinc se oxida, ¿sí?, y el cobre se reduce. Esto lo que me muestra es que los productos iónicos corresponden a la cantidad de zinc que yo tenga en esta solución, y los reactivos iónicos corresponden a la cantidad de cobre que yo tenga en esta solución. Por lo que la concentración del zinc irá incluida en el numerador de este cociente, y la concentración de cobre irá incluida en el denominador de este cociente. Cuando reemplazamos, vemos que los coeficientes estequiométricos son unitarios, por lo que la ecuación de Nernst quedaría con esta forma. Fíjense que tenemos el potencial estándar acá, ya que hemos reemplazado con todos los valores que acabamos de definir. Cuando realizamos esto, calculamos un potencial no estándar de 1,06 voltios. Podemos ver que al reducir las concentraciones, tanto en el ánodo como en el cátodo, ¿sí?, el potencial no estándar de celda disminuye ligeramente del valor inicial que tenía. Es decir, la fuerza impulsora para la conducción es un poco menor. Pero esto nos va a traer algunas ventajas que ya vamos a ver un poco más adelante. Continuemos resolviendo algún otro ejercicio. En este caso tenemos el siguiente enunciado. La figura muestra una celda galvánica que tiene electrodos de plomo y zinc. No nos dicen qué electrodo, digamos, formará cada uno de los elementos. Entonces nos piden señalar cuáles son los electrodos e identificar los iones presentes en la disolución. Como dijimos primero, siempre a la izquierda vamos a ubicar el ánodo y a la derecha vamos a ubicar el cátodo, ¿sí? Así que para poder definir, digamos, qué papel va a cumplir cada una de estas especies, necesitamos los potenciales de reducción. Cuando analizamos los potenciales de reducción, vemos que el potencial de reducción del zinc es más negativo que el potencial de reducción del plomo. Esto implica que el zinc va a tener mayor tendencia a oxidarse o menor tendencia a reducirse. Si recordamos la tabla de potenciales, a medida que el potencial se hacía más positivo, ¿sí?, entonces las especies tendrían mayor tendencia a reducirse. En base a esto, podemos decir que el de menor potencial, en este caso el potencial menos negativo, ¿sí?, va a formar parte del cátodo, y el potencial más negativo va a formar parte del ánodo. Por lo cual, si tenemos esto en cuenta, para calcular el potencial estándar de la celda, lo que haremos es el potencial estándar de la derecha menos el potencial estándar de la izquierda, ¿sí?, es decir, el potencial de plomo menos el potencial de la cupla de zinc. Eso nos da un valor de fuerza electromotriz de la celda, o potencial estándar de celda, de 0,63 voltios, positivo, lo cual nos está indicando que el delta G estándar para esta reacción va a ser negativo, y la pila, digamos, va a funcionar tal cual la hemos planteado. Entonces, en base a eso, podemos ver que aquí tendremos una barra de zinc sumergida en una solución de zinc 2+, conectada por un conductor metálico a una barra de plomo.
sumergida en una solución de plomo 2+. El flujo de electrones se va a dar desde el ánodo hacia el cátodo, es decir, vamos a ver que en el ánodo se produce la oxidación, por lo cual se liberan electrones, los cuales van a fluir en esa dirección hacia el cátodo. Las hemi-reacciones que se van a producir son las que les muestro acá. Tenemos la hemi-reacción de oxidación, es decir, la que para zinc, y la hemi-reacción de reducción, es decir, la que ocurre en el cátodo para plomo. Si queremos escribir la reacción, tenemos que balancear la ecuación, multiplicamos cruzado, sumamos las hemi-reacciones y antes hacemos un balance electrónico, vemos que el número de electrones es el mismo, por lo que podemos multiplicarlos. Y en la suma obtenemos la ecuación para la reacción global que les muestro acá. Respecto al diagrama de la celda, que no nos los están pidiendo, pero de todas maneras lo podemos plantear, tenemos una barra zinc sumergida en zinc con una interfase. Esa interfase es esta barra que se muestra aquí. Por otro lado, un puente salino, ¿sí? Que conecta a soluciones, un de zinc con una de plomo, y en esta solución de plomo tenemos sumergido un electrodo de plomo metálico. Otra pregunta que nos dicen es, primero, la dirección del flujo de electrones y el flujo de iones en las disoluciones. Bueno, el flujo de electrones va en este sentido, por lo que los iones positivos se van a mover hacia la barra de plomo, que va a estar cargada de electrones. Esto lo que va a hacer es que en esta cuba se consuman los cationes, por lo que el puente salino liberará cationes hacia el cátodo, y en este caso se van generando iones zinc por la oxidación del zinc metálico, por lo que el puente salino va a liberar aniones a el ánodo. Nos preguntan qué electrolito se podría usar en el puente salino. Bueno, en este caso necesitamos un electrolito que no reaccione con el zinc, es decir, los aniones no deben reaccionar con el zinc, y los cationes tampoco deben reaccionar con los contraiones del zinc, y en este caso los aniones y los cationes no deben reaccionar con el plomo. Así que esas serían las condiciones para el puente salino. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo nos piden que para la siguiente celda galvánica identificar ánodo y cátodo, escribir una ecuación balanceada para la reacción de celda y escribir la notación abreviada o el diagrama de celda. Entonces acá nos están dando un sistema que ya está armado. Cuando nosotros armemos la pila, siempre vamos a poner el ánodo a la izquierda. Entonces veamos. Para saber cuál especie se va a oxidar y cuál se va a reducir, lo que necesitamos comparar son el potencial más positivo va a tender a reducirse y la especie que tenga un potencial más negativo o menos positivo va a tender a oxidarse. Si analizamos esto, vemos que el potencial de la cupla dicromato y la de níquel 2 a níquel 0 tiene un valor bajo y negativo, ¿sí? En base a esto podemos decir que el dicromato va a tener, digamos, bastante tendencia a reducirse, por lo cual va a formar el cátodo, y el níquel va a formar el ánodo. Esto nos está dando que en la en este ejercicio, los electrodos están invertidos. Es decir, que tenemos el cátodo a la izquierda y el ánodo. ¿Sí? Otra particularidad bastante interesante de esta celda es que, fíjense, el electrodo que está sumergido en el cátodo es un electrodo inerte, no participa en la reacción. Por lo que las dos especies que participan en la hemi-reacción de reducción, que son el dicromato y el cromo 3, se encuentran en solución. Eso va a tener una consecuencia en el diagrama de celda que utilicemos. Hay que tener en cuenta que el platino es un metal noble, muy poco reactivo, por lo que no va a sufrir ningún tipo de modificación en el transcurso de la reacción redox. Otra cuestión importante es que en el ánodo el níquel metálico se va a oxidar a níquel 2, generando electrones, los cuales van a migrar en esta dirección, ¿sí?, hacia el cátodo de platino, en donde el dicromato va a absorber o va a captar esos 6 electrones para generar 2 iones cromo 3. Si se fijan, estas dos son la hemi-reacción de oxidación. El balance de la hemi-reacción de oxidación es sencilla,
¿sí? El balance de la M-reacción de reducción, digamos, no es compleja, pero debe realizarse por el cual ustedes ya conocen, y sería conveniente quizás repasarlo un poco a la hora de resolver los problemas de electroquímica. Para poder completar la resolución de este ejercicio, lo que hacemos es sumar las dos hemireacciones, multiplicamos con el número de electrones cruzados. En este caso podemos simplificar, ¿sí? Realizar la multiplicación y sumar reactivos con reactivos y productos con productos. Obtenemos la siguiente reacción global, fíjense que es una reacción iónica. Tenemos el dicromato más protones, fíjense que necesitamos protones acá, y de hecho como tenemos protones y tenemos sulfatos, lo ideal para trabajar acá va a ser agregando óxido sulfúrico, ya lo vamos a ver en la reacción global, pero les da un electrón para resolver el práctico, ¿sí? Entonces tenemos el dicromato, reacción ácido, para generar cromo 3, agua y níquel 2. En este caso, los aniones los vamos a iones potasio, los cationes con iones sulfato, ¿sí? En ambas cubas. ¿tá? Entonces, esa sería la ecuación global, o la ecuación balanceada para la reacción completa de la celda. ¿Qué pasa con el diagrama de celda de rotación abreviada? No hay cátodo, no, izquierda, no, por lo cual vamos a tener una barra de níquel que está sumergida en una solución de níquel 2. Existe una interfase, ya que uno es sólido y el otro no. Un puente salino, que lo podemos ver aquí, que está formado por sulfato de potasio, que está en contacto con una solución de dicromato de potasio. Así que aquí ya no hay una barra separando los dos integrantes de la hemireacción de reducción en este caso, sino que hay una coma, y esto se debe a que ambos se encuentran en solución. Por eso que cromo 3, que lo pueden ver acá, posee una concentración 1 molar. Donde sí aparece la interfase es aquí, que es en la zona de contacto entre la solución y vino, en este caso. ¿sí? Entonces podemos ver que en una celda en la cual utilicemos un inerte, como decíamos anteriormente, dos componentes de la reacción participa se encuentran separados por una coma y tenemos que aclarar las concentraciones de ambos. Bien. Por último, vamos a ver una aplicación de digamos, el alejamiento de las condiciones estándar o de la ecuación de Nernst, que son las denominadas celdas de concentración. Las celdas de concentración son celdas que están compuestas por soluciones del mismo metal, ¿sí? En ambas semiceldas, en el ánodo y en el cátodo, el mismo metal, podemos ver el cobre y cobre en este caso, con la única diferencia de que las concentraciones en ambos casos son diferentes. Esta diferencia de concentraciones va a inducir una reacción química que siempre tal manera de neutralizar, ¿sí? o de igualar las concentraciones en ambas cubas. ¿sí? Por lo que cuando esta reacción ocurra, fíjense que aquí tenemos una solución de cobre 1 molar y aquí una solución de cobre 1 molar, en el ánodo ocurrirá una oxidación. La oxidación lo que va a generar es un aumento en la concentración de cobre 2. ¿sí? Por eso es que aquí podemos ver que cuando la reacción ya ha ocurrido, el ánodo se encuentra básicamente afectado por la reacción. Aquí ahora se ha oxidado y se encuentra en solución, fíjense que la concentración es mayor. Por otro lado, el cátodo podemos ver que también se encuentra afectado y su masa es más parte del cobre que estaba en exceso, podemos ver esta concentración aquí, ahora se ha depositado sobre el cátodo debido a su reducción. Entonces, ¿cuál es el potencial asociado a esta celda de concentración? Bueno, este potencial, que es un potencial no estándar, lo podemos calcular a partir de la ecuación de Nernst. Como ambas hemireacciones son las mismas,
el potencial estándar de la celda vale 0 voltios, ¿sí? Entonces, al potencial solamente, digamos, este potencial no estándar va a estar básicamente definido por la relación entre reacciones de productos iónicos y reactivos iónicos. Entonces, algo importante a remarcar acá es que en toda celda de concentración, la reacción espontánea siempre en la concentración. Por lo que, y esto es importante, la solución más diluida siempre se comportará como ánodo, ¿sí? Fíjense, siempre la solución más diluida se va a comportar como ánodo, y su concentración deberá ser siempre reemplazada en el número de esta expresión, ¿sí? Es decir, aquí siempre incluiremos la concentración de la solución más diluida, que es esta, es decir, de la reacción anódica. Mientras que aquí incluiremos la concentración de la especie concentrada. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que para que esta reacción sea espontánea, este potencial tiene que ser positivo, ¿sí? Para que este potencial sea positivo, entonces este logaritmo tiene que ser un número negativo, por lo que este cociente tiene que dar un número menor que 1 para que el logaritmo sea negativo y no se anule con este signo. Recordemos que siempre, para una celda de concentración, el potencial estándar de celda vale 0 voltios, ¿sí? Bueno, hemos visto, tendríamos que ser capaces de encarar la resolución del práctico de electroquímica y la semana que viene ya tendremos la consulta para poder analizar todos los ejercicios que necesiten. Así que bueno, muchas gracias y mucha suerte.